Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos el gozo de presentarle una nueva lección juntos con nuestra querida hermana Raquel. Es una lección condenado a morir pero salvo. Es una continuación de la serie de héroes de nuestra fe. Con la ayuda de Dios queremos estudiar esos casos tan especiales y ver qué podemos aprender para nuestra vida espiritual personalmente. Pero antes de entrar en nuestro estudio en detalles, queremos invitar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro medio con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de la lección y podemos ver que condenado a morir pero salvo es una lección dedicada de el patriarca muy importante para todos nosotros, es Moisés, y especialmente dedicada a su nacimiento y su salvación. Primero, el subtítulo está relacionado con la introducción de la historia de Moisés. Es una historia muy bien conocida, hasta los niños aprenden esa historia en su escuela sabática de niños, pero en esa historia podemos podemos extraer muchas lecciones para nuestra vida espiritual. La introducción está hablando de sospechas y medidas restrictivas. Vamos a ver que el faraón y el Egipto como poder también tiene un significado espiritual simbólico, y sabemos que Egipto es el símbolo del mundo. Y nosotros vivimos en el Egipto o vivimos en el mundo. También sabemos que igual como en el tiempo de Moisés fue un tiempo difícil, así también esperamos un tiempo difícil en el fin del tiempo. Y ahora mismo también vivimos en un tiempo difícil porque la influencia del mundo es muy grande. Así que la lección de Moisés puede aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida espiritual hoy día, de los problemas de nuestras familias, nuestros niños en nuestros hogares. Así que podemos aprovechar muchas lecciones, mucha sabiduría de esta lección. Bueno, vamos a ver que se está hablando de Egipto, del nuevo faraón, de la nueva dinastía que ha surgido en el poder, y por lo tanto el cambio de la situación en Egipto. Pero después viene un otro subtítulo, nacido en una época muy difícil. Y vamos a ver que todos nosotros nacemos y crecemos en una época muy difícil. Es la época de falta de fe, de una época de desmoralidad. Y entonces podemos hacer muchos paralelos en esta situación también. Pero después viene el próximo subtítulo, probado pero no abandonado. ¿Qué hacemos en situaciones difíciles? Y cómo reaccionó la madre y la hermana de Moisés en ese caso, y vamos a ver eso bajo este subtítulo. También el próximo subtítulo, conduciendo hacia la libertad, es prácticamente vamos a ver, conduciendo hacia la libertad es el último que prácticamente conecta toda la lección. En inglés también hay un otro subtítulo que son las obras de la fe. Y vamos a ver que en
en este último subtítulo y también en el otro de la pregunta 7, 6 y 7 de probado pero no abandonado. Vamos a ver la forma en que esta familia elegida actuó por fe para salvar el hijo Moisés y cómo obró Dios también respectivamente, o cómo colaboraron los hombres junto con Dios para llevar a cabo este plan de salvación tan hermoso. La pregunta número 8 está relacionada con, enfocada en la misión de que Moisés tenía, y nosotros debíamos enfocar también en la misión que cada uno de nosotros tiene relacionado con la salvación de otros y también una misión en este mundo, igual como Moisés también tenía en su tiempo. Así que con ayuda de Dios vamos ahora a ver los detalles y vamos a comentar cada pregunta, especialmente algunos aspectos simbólicos y la aplicación que podemos ver en nuestra vida moderna, presente. La primera pregunta, Raquel dice, ¿qué sospecha surgió en la mente del nuevo faraón egipcio? ¿Qué ha sucedido con el faraón? ¿Y por qué después que los hebreos contribuyeron tanto en la riqueza, prácticamente salvaron de muerte, de hambre esta nación, y no solo esa nación, pero las naciones alrededor de Egipto, ahora de una vez caen en una desgracia tan grande? Bien, debemos considerar que estamos hablando de un momento histórico específico. Sabemos que con Jacob entran los hermanos de José con sus descendientes, de acuerdo al cumplimiento de la profecía que ya Abraham había recibido, sabiendo ellos muy bien que por un espacio específico de tiempo morarían en Egipto. Ellos emigraron de Canaán a Egipto y de hecho fueron favorecidos especialmente por una dinastía reinante en ese tiempo que no era egipcia, sino que era también de origen semítico. Y esa es la razón por la cual aceptaron tan favorablemente también a este otro grupo semítico que era José y su familia. Estos eran denominados los Hicsos. Los Hicsos fueron invasores de Egipto. Ahora bien, tras la muerte de José se produce un cambio dinástico. Los Hicsos son expulsados del poder. De nuevo, la dinastía egipcia autóctona vuelve a asumir el poder, lo cual implica la declaración bíblica que nos dice que este nuevo faraón no conocía a José. No lo conocía quizá personalmente, sí lo conocía por referencia histórica y por la existencia real, pero lo desconocía en el contexto organizativo, dinástico y de poder. Así que estamos en un momento de cambio. Mientras que este grupo humano de hebreos, el pueblo de Dios, había sido favorecido y considerado en una forma especial, había crecido, se había multiplicado, habían ejercido también una labor de influencia por sus capacidades, sus talentos, sus técnicas y la colaboración que aportaban al imperio egipcio. Con el cambio de dinastía y la influencia creciente de un grupo humano distinto al egipcio, era un elemento de sospecha, era un elemento de peligro, porque ellos podían volverse a unir con los Hicsos y producir una invasión.
y de hecho era una población muy abundante dentro del territorio egipcio. Así que Faraón asume este peligro, obviamente lo exagera en unas dimensiones fuera de contexto, pero esto sí le lleva a tomar una decisión importante, eliminando los derechos que tenía este grupo étnico específico del pueblo de Dios, convirtiéndolos primero en siervos, realizando trabajos forzados, tanto agrícolas como urbanísticos y arquitectónicos, hasta llegar al nivel extremo de la esclavitud. Había 3 razones básicas para esta estrategia. Bien, conseguir el apoyo y el sostén de la población egipcia, porque ellos eran ahora eximidos de estas labores extremadamente pesadas y cansadoras de la construcción de las áreas de adoración y también de las áreas institucionales y la práctica de la agricultura. En ese sentido, este grupo humano sería debilitado en su nivel de población y de robustez, por lo tanto se reduciría su número paulatinamente, decreciendo así su capacidad de influencia. Así que ese fue el primer elemento de hostilidad y la primera medida para reducir la influencia, el dominio y la multitud de personas representantes del pueblo de Dios en ese momento específico. Muchas gracias, muy interesante. Podemos también entender varios puntos importantes para nosotros. Número 1 es que el pueblo judío tenía claramente expresados sus diferencias étnicas y eso es que preocupó prácticamente al faraón. Y debemos entender que en el último tiempo también el pueblo de Dios, si no tiene un entendimiento claro de su propia descendencia, o no tenemos una clara distinción del mundo, entonces no surge ninguna persecución. Pero si hay una distinción de costumbres, una distinción de religión, de entendimiento, entonces es cuando el faraón se preocupa y empieza la persecución. Igual también en los últimos días. Un otro factor muy importante es el aumento del número de los judíos. Y eso es si con la ayuda de Dios la iglesia de Dios crece, entonces cuando el faraón se preocupa, existe un peligro. Pero si la iglesia de Dios no crece, si es una minoría insignificante, entonces la persecución por supuesto no va a surgir. Así que esos son los elementos que podemos ver qué paralelo directo tiene con el pueblo de Dios en el último tiempo. Y exactamente, prácticamente, literalmente toda esa forma de persecución fue aplicada por gobiernos dictatoriales en tiempo del comunismo, en tiempo de fascismo en Alemania, cuando toda esa gente religiosa que tenía una distinción clara de lo demás, no fue permitido que ellos ocupan trabajos importantes, posiciones importantes en la sociedad. Así que tenemos un paralelo muy importante que podemos ver y podemos aplicar en nuestro tiempo también. Segunda pregunta. ¿Qué decreto terrible publicó el faraón cuando otras medidas fallaron en cumplir su meta de debilitar al pueblo de Dios? Bien, el trabajo duro, la opresión, la servidumbre a la que estaba sometido el pueblo no implicó una reducción poblacional, no les debilitó. Consideremos que la dieta, la forma de vida y los principios
que aunque ya no se estaban observando en sentido estricto, poseía el pueblo, los hacía diferentes, y especialmente la identidad que culturalmente los enmarcaba como un grupo diferencial, fortalecía su autodeterminación. Ahora bien, este primer sistema no funcionó para reducir su número. Ahora hay una segunda medida, y la segunda medida es mucho más trágica y mucho más psicopática en ese sentido. Es decir, ahora el faraón se dirige a la propia población hebrea. Si la primera medida habían sido los capataces egipcios, los que tenían que oprimir, avasallar a la población hebrea en el trabajo, ahora él busca personas entre la propia nación y que esas mismas personas procedan al exterminio de la población. Y se centra especialmente en las parteras de las hebreas. Se nos dan dos nombres específicos y esto es altamente interesante porque su fidelidad y su sentido de lealtad hacia la verdad fue tan significativo que sus nombres quedaron marcados en la historia. La orden que se les dio fue: cuando nazca un bebé, si es varón, debe ser muerto inmediatamente. Si es niña, puede seguir viviendo. Bien, este era un plan específico de exterminio. El faraón quería que esa generación fuera la última con capacidad reproductiva en sentido puro, para destruir entonces sí este grupo étnico, pero asegurarse esclavas mujeres, no hombres. Bien, nosotros sabemos que esta medida tampoco obtuvo éxito, y no tuvo éxito porque las parteras temían a Dios, sabían que ellas no tenían el derecho de sacar la vida, y decidieron no cumplir el mandato del rey, sino quedar fieles a lo que es correcto, aunque fueran una minoría y aunque la orden fuera superior. Ellas tomaron la decisión que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias. Interesante qué estrategia usó el faraón, y yo creo que el diablo también usa la misma estrategia en el fin del tiempo. Él buscó una colaboración dentro del pueblo. Él quería introducir enemigos o sus aliados dentro de la iglesia de Dios. Yo creo que también el diablo está intentando en el último tiempo de la misma manera a introducir, doctrinas falsas, tolerar gente que son egipcios, o con otras palabras simbólicamente entendidos, son gente del mundo, no convertidos. Entonces, ¿qué sucede cuando esos elementos están dentro del pueblo? Especialmente si esa gente son pastores y obreros. Esos son las parteras que están prácticamente ayudando para que nuevos miembros entren en la iglesia. Entonces ellos pervertan las enseñanzas, pervertan los principios, cambian los principios. Entonces, ¿qué sucede? Lo nuevo nacido, la nueva generación, ya está medio muerta, no tiene la identidad que el pueblo de Dios debe tener. Eso es prácticamente la obra de Satanás en la iglesia en el último tiempo, pero esas parteras no se dejaron influenciar. Por lo tanto, la persecución o la caída no podía, esa apostasía no podía suceder internamente del pueblo. Entonces empieza una persecución externa.
y así también va a suceder en el último tiempo. Pregunta número 3. Finalmente, ¿qué orden cruel fue publicada para reducir el número del pueblo? Primero, a nivel laboral se había intentado una reducción. Después, por nivel natalicio, se intentó otra reducción. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora se da una orden general, aplicable para todo el público, es decir, cualquiera tenía capacidad de ejecución de esta orden, que seguía siendo la misma, exterminar a los varones. Quería exterminarse esa generación, no iba a haber otra generación. Y esto realmente es importante considerando que, de acuerdo a la profecía dada a Abraham, se sabía que el tiempo se estaba aproximando, en que el pueblo, los descendientes de las 12 tribus, serían liberados y recibirían la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham. Satanás conocía con exactitud que el tiempo estaba cercano y el espíritu de profecía nos dice que el hecho de que él instigara y fuera el cabeza pensante de este plan de destruir varones era para que el libertador no naciera. O sea, y si nacía, pues que no viviera. Esto nos recuerda la misma medida que Satanás tomó con Herodes cuando Jesús nació. Es el mismo plan. Es decir, Herodes también mandó exterminar todos los niños de una edad específica en Belén. Le constaba que Jesús había nacido allí. Así que, exterminándolos a todos, evitaba que hubiera un Mesías, que hubiera un Redentor, que hubiera un Rey, de acuerdo a su perspectiva. Satanás sabía que era mucho más profundo el proceso. Aquí encontramos algo semejante. Ahora, cualquiera podía tomarse este derecho. Y la orden era que cualquier egipcio que viera a un niño hebreo, bebé nacido, debía cogerlo y debía tirarlo al río. Moriría ahogado o destruido por los animales. Así que cualquiera tenía la libertad. El pueblo de Israel estaba a merced de cualquiera. Y esta situación fue la tercera medida más extrema, lo cual nos recuerda también la medida extrema de la ejecución de los fieles cuando ésta se dé como una orden general. Muchas gracias. Es interesante el paralelo de nuestro tiempo. Por ejemplo, para que una iglesia participa en este movimiento ecuménico, una de las condiciones que las iglesias deben firmar es comprometerse no a hacer proselitismo. Ellos no pueden predicar a otros, no pueden obtener miembros de otras iglesias. Bueno, en ese caso tenemos una otra forma de prácticamente hacer fruitless, infructífero la posibilidad que las iglesias crecen, que se desarrollen, porque ellos está prohibido por ley a predicar y a convertir otros creyentes en la forma de creer como lo entienden la iglesia de Dios. Bueno, es una forma diferente, pero muy semejante. En ese caso, impedía el faraón, o intentó impedir, el crecimiento del pueblo de Dios en el Egipto. Así que podemos ver algunos paralelos. Pero vamos a ver de qué forma Dios obró para que su plan de toda manera se cumpliera. Nacido en una época muy difícil. La pregunta número 4 dice: ¿quién nació en esta época terrible? Bien, en la familia de Leví, de acuerdo a la tribu de Leví, tanto un hombre como una mujer habían formado una familia, ya tenían 2 hijos, una hija, Miriam, un segundo hijo, Aarón, y ahora precisamente Jocabed
da a luz a un hijo, y este era varón, y era muy hermoso. El término hermoso en hebreo no implica únicamente la apariencia externa, que fuera realmente bello, que fuera sano, que fuera simétricamente perfecto, sino que además mostraba una gran lucidez y una gran inteligencia. Y en ese sentido, los padres se quedaron impresionados por esta situación, y siendo ellos conscientes del tiempo en que les había tocado vivir, a pesar de la tragedia con la que estaban enfrentados, eran conscientes que el tiempo de la liberación, de salir de Egipto, estaba muy cerca, y creían realmente que debían hacer todo lo posible para que su hijo no fuera sacrificado. Muchas gracias. Interesante es ver cómo prácticamente en una situación literalmente imposible, Dios, busca una salida. Y no solo una salida, pero la salida maravillosa, espantosa, algo que no puede suceder en una otra situación. Pero ¿qué debemos entender? Que también si nuestros hijos han nacido en un tiempo terrible, así como Moisés, cuando parece que no hay más esperanza, siempre debemos tener fe en Dios, porque cuando tenemos fe, Dios proveerá. Dios puede proveer una solución. Y aquí proviene la solución de fe y acción. Vamos a ver qué fe y qué acción es que Dios requiere de cada uno de nosotros para que podamos obtener o para que podamos participar en los milagros de Dios que Él puede hacer para nosotros. En la pregunta 5 dice, ¿en qué situación crítica se encontraron los padres? Y la otra pregunta, y a pesar del riesgo, que fortaleció su decisión. Nos damos cuenta que esta pareja hebrea era muy peculiar. Eran personas que actuaban por principio, que eran capaces de tomar una decisión separadamente de la mayoría. Eran capaces de reconocer la prioridad en las autoridades y decidieron, 1, obedecer a Dios. 2, preservar a su hijo. 3, conducirse de tal manera que todo lo que dependiera de ellos, su hijo quedara con vida. Y este elemento es muy importante, porque acompañada de su convicción profunda de preservar a este niño, siendo conscientes del tiempo en que les había tocado vivir, siendo además completamente realistas acerca de su condición como esclavos, no actuaron mentalmente como esclavos. Aunque físicamente estaban sometidos como esclavos, eran capaces de pensar independientemente, porque no temieron el decreto del rey. Fueron capaces de enfrentar el mal, aunque en ello les llevara la vida. Fueron capaces de ser una minoría frente a la mayoría. Fueron capaces de tomar una decisión por principio. Y de acuerdo a esto, sabemos que son un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Entendemos que también bajo la amenaza de la muerte, los fieles siempre quedaban fieles y no se dejaban influenciar por las circunstancias ni por las dificultades. Por eso ellos hicieron lo imposible a aguardar, a preservar a este niño tan especial, a pesar que, tenían el riesgo de ser ejecutado por parte del faraón, de las autoridades civiles en este tiempo.
Igualmente en el último tiempo el pueblo de Dios debe tener esta fe de Jesús. Pero la fe de Jesús es también mucho más que solo una fe o solo un entendimiento correcto de las cosas de Dios. Vamos a ver qué pasa en la pregunta número 6. Vamos a ver en más detalles cómo obra prácticamente esta fe viviente en la vida de los creyentes. La pregunta 6 dice: con lágrimas y profunda angustia, ¿qué decidieron hacer los padres? La fe que actúa por amor tiene recursos, establece opciones, busca alternativas, se activa aún en la mayor adversidad, es capaz de confrontar lo casi imposible, humanamente hablando. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que tenerlo en casa era una imposibilidad, porque sería muy fácil descubrirlo por el llanto, entonces se dieron cuenta que tenían que sacarlo de casa. Ahora, eso no significaba que lo iban a coger y que lo iban a tirar al río, como era la orden. Así que, bajo la dirección divina, ellos prepararon una canasta, una arquilla de juncos, y vemos el trabajo esmerado que se tomó la madre. La impermeabilizó de manera que no entrara agua y colocó al niño con todo cuidado en un lugar especial. Así que ellos hicieron todo lo que estaba de su parte para preservar con vida y con bienestar a su hijo, en casa y fuera de su casa. Ahora inclusive cuando ya lo tenían que dejar y llevarlo al río, tampoco lo dejaron en cualquier parte, ni se olvidaron de donde lo habían dejado. Pensaron en un lugar estratégico y ellos conocían el área donde la princesa iba a tomar su baño. Y ese baño era casi un ritual religioso. Pensemos que los egipcios creían que el Nilo era un río sagrado. Y ese baño era un acto prácticamente ritual. Ahora, dirige la canasta a ese lugar, rindiendo la vida de su hijo en las manos de Dios. El Señor podía hacer lo que ella no podía hacer. Hace la arquilla, la coloca en un lugar estratégico, tampoco abandona la arquilla. La niña, la hija mayor, permanece a distancia, vigilando el desarrollo de los hechos. Estos elementos son muy significativos. Para resolver un problema, enfrentar una condición extremadamente dramática, se requiere una actitud positiva, creativa y de acción. Y hasta lo que nosotros somos capaces de hacer y está en nuestra mano hacer, debemos hacerlo. El resto, incapacitados nosotros, Dios puede realizarlo. Muy interesante, muchas gracias. Prácticamente aquí podemos ver cómo funciona la fe. Y así también funciona, los principios son los mismos hasta hoy día, pues muchas veces nosotros nos enfrentamos de una manera semejante a una prueba que parece imposible a encontrar la solución. ¿Qué hacemos nosotros? Si no tenemos fe, nosotros dejamos todo, abandonarnos. En el caso de Jocabet, bueno, tener este niño sabiendo que va a morir, que lo van a ejecutar, entonces tenerlo, más dolor produce a la familia, a la madre y al niño mismo. Así que, bueno, como podemos imaginarnos, tenían en Egipto tantos niños, nacieron tantos niños,
y bueno, las familias lo tiraron, lo ejecutaron, lo dejaron que los egipcios se ocupan de eso. Hay seguro muchas formas de pensar cómo ha sucedido eso, pero en el caso de Moisés y de Jocabed, de su madre, no, por fe ellos lo guardaron. Ellos no permitieron el pensamiento de duda. Ellos hicieron hasta el último momento, hasta el último segundo, todo que podían hacer humanamente pensado para salvar la vida de este niño. Y hasta la hermana seguía con el río para ver qué va a suceder. Y vamos a ver que en pregunta número 7, actitud, esa forma de confrontar las tribulaciones y las pruebas, es que conmueve en mano de Dios también y no permite a participar o a ver un milagro verdadero. Aquí tenemos una foto del río Nil y vamos a ver que es un río grande, es un río poderoso, no es un río chiquito como muchas veces hacen algunas ilustraciones de los niños. A pesar de esto, bueno, ellos consiguieron dirigir el correo del agua y ver cómo el niño estaba y vigilar el niño. Así que, bueno, eso necesita de verdad mucha fe, mucha dedicación y mucho sacrificio propio. Pero veremos en pregunta número 7. Aunque no parecía haber esperanza para el bebé, ¿cómo obró el Señor en manera maravillosa? La historia creo que todo el mundo la conoce y los niños también, pero ¿qué lección podemos entender y aprender de esto? Los padres habían hecho todo lo que estaba en su mano, más humanamente no era posible realizarlo. Y ahora viene la intervención de Dios. La princesa llega, de acuerdo a lo previsto, a tomar el baño, observa la canasta, manda que se la traigan, el niño está llorando, ella reconoce inmediatamente que es un niño hebreo, racialmente los hebreos eran diferentes de los egipcios, o sea, era muy claro que era un niño hebreo. Todavía lo era más considerando la orden que el faraón había expedido, que ese niño tenía que morir. Ahora ella se compadece, nos dice el versículo bíblico, así que Dios toca su corazón y a pesar de que ella sabe que es un niño hebreo, ella decide salvarlo. Dios la utiliza a ella para que este niño, que iba a tener un futuro especial y una comisión especial de Dios, tuviera la vida, que le diera la salvación precisamente los mismos que le estaban sacando la vida. Y esto es realmente contraproducente. Y en ese momento, fijémonos que Dios también mueve y da sabiduría a María, a la hermana de Moisés, para que con gran cautela y prudencia se dirige ahora a la princesa ofreciéndole una nodriza. El niño tenía 3 meses, el niño estaba llorando, obviamente tenía hambre, así que alguien tenía que amamantarlo. La princesa no podía, así que era eminente la necesidad de una nodriza. La sabiduría y el tacto que demostró la hermana mayor de Moisés fue sabiduría y fue toque divino. Y el Señor le entregó a Jocabed el hijo que ella misma le había entregado. Y tuvo el privilegio, el gozo en su corazón de recibir de las manos de la princesa a su propio hijo.
Obviamente ya no tenía que demostrar ninguna emoción ni ninguna pasión especial, tenía que tomarlo como si fuera un niño extraño, pero su corazón rebosaba de gozo y agradecimiento a Dios por esta maravillosa experiencia. Así que lleva a este niño, le dice la princesa, críamelo y yo te pagaré. Así que además de eso, fijémonos qué importante, ella quedaba exenta del trabajo de esclavos, porque los egipcios no hacían diferencia entre hombre y mujer, ambos trabajaban como esclavos. Ahora, como ella se había convertido en una sirvienta de la princesa, se iba a dedicar exclusivamente a criar a este niño, además iba a recibir un pago y esto le facilitaba la dedicación y el cuidado esmerado que de hecho le dio a este niño que sería el gran libertador de Israel. Es interesante, podemos, o yo por lo menos veo dos importantes principios aquí, que Dios siempre usa las circunstancias, también cuando están muy difícil o más difícil las circunstancias, más grande el milagro. Por ejemplo, si esa persecución no existiría, es muy probable que Moisés nunca puede llegar a crecer en el palacio del faraón. Eso es una situación muy exclusiva, y más exclusiva es la situación, más grande la prueba, más difícil la situación, más probable es que Dios puede hacer un gran milagro. Y eso es que sucedió aquí. Así que nunca debemos perder la esperanza. El segundo que me impresiona mucho es el comportamiento de la hermana de Moisés, que a pesar de los peligros que ella podía enfrentar y el riesgo de su vida, ella seguía este bebé flotando en el agua y observaba. Ella dedicó todo que ella podía para salvar a este bebé. Y cuando la princesa lo encontró, con peligro de su vida, ella aparezca delante de la princesa y le da consejos. Bueno, algo muy extraño para un niño esclavo. Así que para que un milagro suceda en nuestra vida, nosotros debemos ponernos en el lugar, en el tiempo adecuado. Siempre debemos de poner nuestra vida en disposición de Dios. Entonces Dios puede usarnos para que ese milagro suceda así como ha sucedido. Y vamos a ver en la última pregunta 8, qué misión tenía Moisés, porque Moisés significa tomado de la agua. Yo creo que todos nosotros somos Moisés, porque somos tomados de la agua, ¿sí? Quizá no literalmente como Moisés, pero por el bautismo sí. Y también salvado del Egipto, salvado de la muerte del Egipto, de este mundo. Entonces tenemos muchos paralelos con este Moisés y tenemos la misma misión como él. Pero ¿qué misión tenía Moisés? Bueno, la misión fue la de conceder de conducir al pueblo a la libertad. Dios lo eligió para esa comisión especial. Y no solamente esa fue, sino que él condujo al pueblo durante 40 años. Fue el receptor de mensajes especiales de Dios, como la formulación escrita de los 10 mandamientos y los 5 libros de Moisés, además del libro de Job y Salmos, que Moisés bajo inspiración pudo escribir. Pero es importante conectar esta pregunta con la nota introductoria que tenemos en la lección, porque Moisés no llegó a ser lo que fue
como resultado de la casualidad o de las circunstancias, porque si no hubiera sido todo lo contrario, ni siquiera hubiera vivido. Ahora bien, en el momento en que la princesa le confía a la nodriza, que es la madre biológica de Moisés, su cuidado, la madre, aún gozando de ese privilegio, sabía que llegaría un momento en que la princesa reclamaría de nuevo a Moisés. Y de acuerdo al espíritu de profecía se nos dice que él era alrededor de 12 años cuando la princesa requirió su entrega por parte de la nodriza. Esta era la edad aproximada en que se consideraba que había dejado la niñez y entraba en el proceso de la juventud. Y el Señor le dio el privilegio a Jocabed y a Amram que pudieran educar a este niño para un fin superior, para un objetivo sublime, que quizá ni ellos mismos podían ver en su dimensión completa. Pero fue un éxito la labor que realizaron bajo la dirección divina. Aunque Moisés llegó con 12 años a la corte faraónica, recibió la educación pagana, vivió en un ambiente totalmente contrario a los principios del bien, a la verdad, a la religiosidad que se le había enseñado, permaneció fiel y a su identidad como hebreo. Hasta tal punto que menospreció y dejó de lado todo el bienestar o la prosperidad que obviamente iba a alcanzar por servir a Dios. Y este elemento es muy significativo. Para nosotras como madres y para los padres como conjunto, como familia, cuando tenemos nuestros hijos tenemos que verlos como seres para ser salvos, almas que hay que salvar, almas que debemos educar para un objetivo, para un fin superior. Y para ello no debemos reducir esfuerzos, ni debemos escatimar energías. Todo nuestro esfuerzo, tiempo, debe ser dedicado a este favor. Y el Señor hará el resto de la obra como lo hizo en el corazón de Moisés. Cometió errores, no era un ser perfecto, pero sí fue dirigido por Dios y Dios realizó grandes obras a través de él. Muchas gracias, muy interesante es la misión de Moisés. Pero también debemos entender que nuestros jóvenes también están de una manera semejante entregadas del mundo. En la educación de Moisés fue prácticamente una educación dentro del palacio del faraón. Prácticamente el faraón fue un símbolo de Satanás y todas las religiones ajenas y los cultos ajenos y toda esa, tenía exposición de influencia muy negativa de parte del Egipto. Pero la influencia de la madre estaba más fuerte en esa situación y eso debemos nosotros entenderlo. También si nuestros hijos están estudiando en el mundo, en las universidades, están haciendo doctorados, no importa, nunca debemos dejar la esperanza, nunca también debemos quedarnos pasivamente esperando para ver, vamos a ver qué va a pasar. No, eso no fue la actitud de la madre. Ella estaba ahí todos los días con su hijo. Cada día ella contaba las historias, las profecías, las palabras de Dios, la esperanza de Israel. Cada día ella vigilaba su hijo. Y esa vigilancia, estas palabras, esas predicaciones de la madre, prácticamente hizo de Moisés un instrumento único
especial en las manos de Dios, que contribuyó de la salvación de Israel, no solo en ese tiempo, pero hasta hoy. Sus libros están prácticamente la guía fundamental de la nación de Israel y también del pueblo de Dios hasta el último tiempo. Así que depende mucho de la madre, de la familia y de la influencia que nosotros tenemos y del tiempo que dedicamos nosotros a nuestros hijos. Así que no hay que perder esperanza. En contrario, Dios puede hacer el imposible posible. Y también si los niños estaban condenados a la muerte, Dios salvó a Moisés. Y por Moisés salvó también el resto de la nación. Que Dios nos bendiga y nos guarde, queridos hermanos y hermanas, para no desanimarnos y siempre tener el enfoque de la palabra de Dios. Porque la madre entregó su hijo a Dios y de esa forma lo recibió atrás. Después lo dedicó Moisés también al servicio de Dios y Moisés regresó este gesto salvando no solo su madre y su familia, pero salvando toda la nación de la esclavitud del Egipto. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y que tengan un feliz sábado y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.